Esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonitas Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitasradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio. A esta hora, a las 11:02 de la mañana, Bonita Radio se enciende para compartir con ustedes, conversar sobre lo que ustedes tienen derecho a saber. A esta hora están con nosotros todos nuestros amigos de la diáspora. Gracias. Está lloviendo mucho en Puerto Rico desde ayer. Una combinación entre vaguada y la onda tropical que estaba cerca. Ya hay reportados, además de ríos fuera de su cauce, también hay un puente en Yabucoa que mantiene a 400 familias incomunicadas después que colapsara. En este momento, después de las lluvias, pero el alcalde dice otra cosa y vamos a ir sobre eso en breve. Vamos a tener una entrevista con una de las arrestadas ayer durante la protesta de jornada Se Acabaron las Promesas. Y una protesta que ustedes saben que surge de un grupo que lleva mucho tiempo, por lo menos 3-4 años, de frente a lo que organizan como protesta, sobre todo con relación a la imposición de la Junta de Control Fiscal y a las diferentes crisis que están ocurriendo en Puerto Rico, y asumen una posición, una postura de protesta que incluso los lleva al arresto en las diferentes áreas donde la policía interviene con ellos. Vamos a hablar con ella precisamente sobre lo que pasó ayer después de esa protesta, cómo fue allí en el lugar de la protesta frente a los portones de la fortaleza, rebasando las vallas que ha colocado allí la policía, en principio de Henry Escalera y más tarde del comisionado actual Antonio López Figueroa, y que incluso provoca que apaguen la Constitución y le digan a las personas dónde pueden protestar. Vamos a ir a todo eso porque nos parece súper importante destacar que, a pesar de que Sid-Marie Fleming malinterpretó y no dio la información correcta de por qué los arrestaron, los fiscales aparentemente atendieron diligentemente lo que no es un delito por el cual la policía de Puerto Rico pretendía que se acusaran a estas personas. Vamos a eso más tarde, dentro de un par de minutos. Antes quiero comentar otras informaciones, incluida que el reincidente ex oficial director de Obras Públicas del municipio de Cataño resultó convicto cuando hizo alegación de culpabilidad por un delito otra vez de corrupción, y le pusieron una pena de 2 años de cárcel. Y además vamos a comentar brevemente lo que tiene que ver con el negociado de energía y Luma Energy. Toda la información que sale esta mañana de que el martes le volvieron a requerir información a Luma, el negociado de energía. ¿Dónde está Luma con relación a lo que se le pide? Que ustedes saben que le piden información y ellos creen que son los dueños de la casa y de todo, y no cumplen con los requerimientos de información. Gracias a todos los que están ahí. Por ahí está mi amiga Lourdes Villamil Ranz. Saludos, Lourdes. Brunilda Lúgaro, Gladys Esther. Estoy viendo gente nueva. Magdi Cabán. Estás en Guayama. Qué bueno que estás en la patria. Saludos bonitos, dice Rafael Torres. Por ahí vi a mi amiga Lilian Ferrer. Chicago en la casa. Iris Gutiérrez. Buenos días. Necesitamos voluntarios en Chicago. Vamos a hacer un trabajo en Chicago de la Fundación Periodismo Siglo XXI. De hecho,
Nos vamos para allá unos días y vamos a hacer una actividad de recaudación de fondos que espero que también incluya a nuestros amigos acá y en cualquier parte del mundo, porque va a ser virtual. Y el grupo de trabajo de Chicago necesita ayuda, así que los que estén por allá y quieran pueden enviar una comunicación a través de carmenenit@bonitasradio.net. Ivonne Padua también está por ahí, Wanda Arroyo desde Luisiana. Rosa Banch nos dice que en el oeste borincano también está. Muy buenos días, Arnaldo Cifre, Irán Rivera, Nemir Matos. Gracias, Nemir, por estar y siempre apoyar nuestro proyecto. Ed Méndez, Ramón Pérez, Nilda Santiago, María Adorno. Mayra Santiago dice que está desde Woonsocket, Rhode Island. Ay, virgen, ustedes me dan unos... Ustedes están bien lejos a veces. Qué bueno que estás por ahí, Mayra. Roberto Avilés, Tatay Cardalda es nueva para mí, o nuevo. Ya dije William Ramírez, Luz Díaz desde Winter Garden, Florida, siempre. A Wilda Colón. Country en la casa, Country siempre está. Country es Country, lo demás es Sabana Abajo. Bueno, yo quiero empezar por el casito de corrupción. Quizás porque Alex Cabán también está desde Carolina del Norte. Quizás porque los asuntos de corrupción últimamente están rondando nuevamente con esos allanamientos sorpresa que le dan a los primos del gobernador, etcétera. Ustedes saben que todo lo que pasó en Cataño involucra no solamente al exalcalde Félix Elcano Delgado, sino también a oficiales de su equipo de trabajo, como este exdirector de Obras Públicas Municipal allí en Cataño, Ramón Conde Meléndez. Ramón Conde Meléndez no es otro que el que recibió sobornos de $1 por cada metro cuadrado de asfalto que la compañía JR Asphalt, la socia de el otro que manejaba escombros y basura, Oscar Santamaría. Y ese dinero era por cada contrato, por cada metro cuadrado de asfalto recibía $1, así que se imagina cuánto. El 9 de noviembre de 2021 nada más aceptó un pago en efectivo de $15,000 en su propia oficina como parte de ese arreglo. Aquí me están trayendo un agua y agradecida, porque la verdad es que últimamente, eso es que necesito vacaciones, pero ya me voy con calma, garganta. Esta persona también fue un acusado de corrupción en otros momentos, allá para aquellos tiempos en que trabajaba con el alcalde de Toa Alta, también convicto por corrupción en medio del huracán Georges. Va a cumplir 2 años de cárcel, 6 meses menos de lo que se le impuso al exalcalde de Guayama. El popular en Aguabuenas también hubo otro, que es otro de los que está involucrado en el mismo esquema. El popular en Guayama, Eduardo Cintrón Suárez y Luis Arroyo Chiqués, del Sol del Valle Colón, también el ex representante, es uno de los últimos de corrupción. Importante, porque en este momento parecería que las autoridades federales quieren terminar el año con esos nuevos casos que están pendientes y que todavía no habían sido sentenciados. Ya bajó ponlo en la nevera. Parece que van a ser unos cuantos más los que antes del 31 de diciembre van a alzar las manos. Todavía está pendiente el caso del alcalde de Guaynabo, que también se relaciona con este caso de Oscar Santamaría, Félix Elcano Delgado, JR Asphalt, etc. Así que por ahí vienen de camino la resolución de sus casos. En este caso fue el juez Pedro Delgado quien sentenció al convicto. Dice Yeli Ortiz: y la raza, hoy a la calle Resistencia, sin miedo, sin horario, a darlo todo. Dice Yeli que en efecto hay una convocatoria que se llama la Alianza de País, entre otros, la Fundación El Urbanista, y Pedro Cardona Roy es uno de los que está convocando, y es una persona que va a estar con ustedes aquí en 2 programas, precisamente hablando y compartiendo información, como lo hace desde su fundación, sobre la educación de por qué el patrimonio histórico edificado, por qué los bienes de dominio público deben ser protegidos por el país.
Recuerdos del huracán George, dice Rafael Sayas. Así es. Ya me conseguí una capa y una sombrilla en mano para esta tarde. Norma Rodríguez, lleva tu poncho que la lluvia no se excusa. Salimos. Saludos desde Virginia. María Busó, saludos a ti también. Pasado de ese asunto de corrupción que digo, ponlo en la nevera, estén pendientes. Yo me puedo ir, me voy de vacaciones y aquí se va a quedar otras personas. Viviana Torres Mesti se va a quedar también pendiente a los asuntos más importantes desde el punto de vista de cobertura, el señor director Rodrigo Otero Goico, pero yo les aseguro que si pasa algo bien grande, voy a tener que interrumpir por lo menos desde el celular. No se lo digan a nadie, pero eso va a pasar. Si ocurre algo grande que no vamos a definir desde aquí, pero obviamente las noticias, se sabe cuáles pueden ser las noticias más importantes para sacar a una de vacaciones. Robert Baldwin también está por ahí. William Ramírez, ajá, futuro analista, dice Francisco Acosta Albizu. ¿Quién es el futuro analista? Y virgen, después que cumpla, sale y lo premian con otro contrato, como todos los que han acusado por corrupción. Es importante seguirle la pista porque esas cosas también pueden pasar. Otro tema antes de entrar a nuestra entrevista tiene que ser definitivamente lo que está pasando con las convocatorias. Y esta tarde, cuando hagamos Hoy el Punto Eres Tú, vamos a poder hablar con una de las doñis, que es nuestra amiga Maristela Gross, que comparte conmigo 2 veces al mes el programa Hoy el Punto Eres Tú. Hoy el Punto Eres Tú va a tener una propuesta interesante, pero las doñis estuvieron ayer a las 4:30 de la tarde. Ahí está Yossi La Torre, ahí están otras caras conocidas, que son las que gestaron este movimiento. Participaron ayer en Luma diciendo, estos 26 chavos, estos $26, por ejemplo, son para tomarme la cerveza con mis amigas y bajar el estrés. Es lo que guardo para los peajes. Me cuesta la gasolina de la semana para llevar los nenes a la escuela. Me compro una caja de cervezas para brindar con mis amigas, haber sobrevivido otra semana en Puerto Rico. Me alcanzaron para el desayuno mío y de mi familia, y así sucesivamente. Yo creo que está claro que definitivamente hay gente en Puerto Rico, y en este caso estas son las doñis, que están listas y están puestas para el problema. Aportan cada uno de mis hermanos para comprarle la insulina a mami. Todas esas cosas pasan en la realidad puertorriqueña de hoy. Así que las cosas, los fogones prendidos están ahí y siguen alrededor del país. Hay gente en el oeste, hay gente en el este, hay gente en el norte y hay gente en el sur que están haciendo lo propio. Y en la montaña ni les cuento. No pueden dejar de escuchar la entrevista que le hiciéramos en profundidad ayer al compañero de Casa Pueblo, Arturo Mazoldellá. Es una entrevista sobre precisamente el modelo energético que tiene Casa Pueblo y lo que le dijo y cómo surgió esa invitación o ese acercamiento con la secretaria Granholm, la que yo entiendo es la síndico del proyecto de rehabilitación del sistema, la red de energía en Puerto Rico. Lo quiero llamar energía porque de ser una red eléctrica se está tratando de establecer que haya mucha más energía renovable, además de la quema de combustibles fósiles, que son los que mantienen el sistema en este momento. Y esa entrevista nos da mucha luz de muchas cosas, sobre todo de dónde está el gobierno de Estados Unidos hoy, del presidente Joe Biden, cuáles son los discursos que se han emitido desde allá, quiénes son los responsables y cuáles son las propuestas que incluso le ha traído personas como líderes comunitarios como el propio Mazoldellá a estos centros de poder, cuando ellos tienen la experiencia de haber cambiado la oficial, el sistema oficial de energización de una comunidad, en el caso del municipio de Adjuntas y de su proyecto Casa Pueblo. En ese sentido, yo creo que debemos ir a la entrevista para entonces terminar más tarde, después de la entrevista, con los 2 temas que también se relacionan con el asunto de energía y que tienen que ver con lo que el negociado de energía le dijo a Luma o le pide a Luma Energy y dónde están esos requerimientos de información. Vamos a
tratar de conseguir inmediatamente a nuestra invitada y poder hablar de lo que pasó esta mañana. No escucho. ¿Escucho ahora? ¿Me escucha? Sí. No estoy escuchando a Jocelyn. ¿Aló, me escuchan? Ahora. Era yo. Sí. Perdón, discúlpenme en esa, pero Sí. pues es que ustedes saben que los sistemas... Ahora me escuchas, Jocelyn. Sí, perfecto. Perfectamente. Pues déjame yo buscar aquí dónde es que tengo que subir. No te me vayas. Ok, aquí estoy. Saludos, Jocelyn. Buenos días y bienvenida a Bonitas Radio. Buenos días a ti y a todos los que te escuchan. Jocelyn, nosotros ayer hicimos una cobertura a partir de que nos dimos cuenta que ustedes tenían esta actividad, meeting, protesta en la fortaleza. Lo seguimos desde el primer momento, era madrugada, estaba lloviendo. Yo quisiera que tú, en principio, compartieras con nuestra audiencia desde dónde ustedes se movieron ayer. O sea, cuando hablo desde dónde, ¿cuál es digamos, lo que está detrás del discurso que ustedes quieren proponer público cuando hacen este tipo de protesta, que ayer obviamente tiene un significado adicional cuando rebasa las vallas que el gobierno de Puerto Rico ha colocado ahí desde que ocurrieron los eventos y las protestas del verano del 19? Vamos a empezar por ahí y seguimos conversando sobre lo que pasó ayer. Pues la realidad es que nosotros hemos sido bien enfáticos en que en Puerto Rico están pasando muchas cosas que están mal, desde la salud, la educación, el problema con la energía eléctrica ahora, cuando no es que no tenemos agua, la crisis de seguridad que está viviendo el país es brutal, y nosotros argumentamos que no son luchas aisladas, sino que es una sola lucha que estamos dando como pueblo para sobrevivir. Así que desde ese enfoque y desde esa bandera de lucha, nos tiramos a la calle nuevamente ayer con la visión de que estamos inmersos en una sola lucha, pero que lo que estamos haciendo ya no es suficiente. No es suficiente con las manifestaciones en Fortaleza o en la Junta de Control Fiscal o en otros lugares, porque el gobierno tiene los oídos sordos, no quiere escuchar, no tiene empatía con el sufrimiento de la gente. Así que precisamente por eso es que decidimos cruzar las vallas y invitar al pueblo a que cruce las vallas, a que basta ya de que nos quieran delimitar dónde podemos manifestarnos o cómo podemos manifestarlo, o que el gobierno diga a qué hora se acaba una manifestación, sino que el pueblo tiene que retomar el poder, ¿verdad?, de las calles y hacerlas suyas, y eso fue lo que hicimos ayer, retomar una calle que es pública, que debe estar abierta para el público y expresar esa indignación y esa invitación al mismo tiempo de que el país debe de empezar a cruzar esas vallas para forzar al gobernador a que tome una decisión sobre el tema del contrato de Luma. Nosotros vimos lo que ustedes hicieron, se pararon, hablaron, o sea, trajeron las consignas. Señor director, ese no es Wayne Stainsby, por si acaso. Trajeron las consignas, etcétera. Cuando en un momento dado salen los efectivos de la policía, que parecería que duermen en Fortaleza. Me corrige, ustedes saben si estas personas están destacados allí en la Fortaleza, porque estaban con toda su indumentaria a las 6:15 de la mañana, o llegaron súper rápido a la Fortaleza. Ajá. Entendemos que pasan ambas cosas. Hay efectivos que por nuestra experiencia y precisamente la vivencia de ayer, hay algunos efectivos de la policía que están permanentes allá en Fortaleza y hay otros que entonces los llaman desde otras jurisdicciones. Perfecto. Y cuando ellos se organizaron hacia el área el centro de larga duración que dirigen unas monjas allí en la esquina de esa calle, y salieron de ahí y obviamente pues ustedes hicieron su protesta hacia el piso y ellos los levantaron. Primero quisiera que me identificaras al teniente que dirigió el operativo y que fue el que dijo, y me corrige si era el que estaba hablando por el altavoz, que los iban a arrestar porque, o sea, que cooperaran ustedes porque allí no se puede protestar.
Ese es el teniente. ¿Y quién es el teniente, si lo tienes identificado? Pues ese teniente yo no volví a verlo después que nos arrestaron. Uh-huh. Quien sí estuvo activo durante todo el proceso de los arrestos y del caso fue el teniente Soto. Pero el que hizo las advertencias por el altavoz de la patrulla, yo no tuve oportunidad de verlo, no recuerdo su apellido. Perfecto. Los arrestan 14 personas, 8 hombres y 6 mujeres. ¿A dónde los llevan? Pues originalmente nos llevaron a Torrey Oeste, Uh-huh. en guaguas, pero una vez que llegamos a Torrey Oeste, ellos nos dividen, sacan a los hombres de las guaguas y dejan a las mujeres en las guaguas. Uh-huh. Y nos dicen que nos van a llevar al cuartel de Manuela Pérez. Originalmente cuando nos arrestan en Fortaleza nos dijeron que nos iban a llevar a todos a Torrey Oeste. Pero una vez llegamos a Torrey Oeste, sacan a los compañeros de las patrullas y entonces nos llevan a nosotras hasta Manuela Pérez. Una vez que estamos en Manuela Pérez, ellos tienen una especie de controversia porque ellos no nos esperaban allí, en el cuartel, no nos esperaban allí, así que la teniente del cuartel le explica a los oficiales que no podía tenernos a todas allí, y ahí es que toman la decisión de dividirnos en grupos de 3 y entonces se llevan a las otras compañeras al cuartel de Monteatillo y a nosotras nos dejan en el de Manuela Pérez. O sea que hay 3 cuarteles activados: a Torrey Oeste, Manuela Pérez y Monteatillo. Sí. ¿Cuál es la información que a ustedes les dan? Primero, ustedes están allí desde las 7 y pico de la mañana. ¿A qué hora los dejaron libres? Aproximadamente a las 8:30 de la noche. 8:30. ¿A todos, a los 3 cuarteles, a las personas que estaban en los 3 cuarteles? Hubo pequeñas dilaciones por cuestiones de que en el caso de las compañeras que estaban en Monteatillo, sus pertenencias de repente no aparecían y resultó que un oficial las tenía confiscadas en su locker personal. Eso fue lo que ella argumentó. Uh-huh. Y eso dilató el proceso de la salida de las compañeras. Y en el caso de los compañeros varones que salieron también, pero fueron las discrepancias de tiempo fueron bien pocas, no fue tantísimo. Ok, vamos a decir que a las 9 de la noche estaba todo el mundo fuera del lapso de las 7 de la mañana que las detienen y los detienen hasta las 9 de la noche. ¿Qué nos detuvieron a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. ¿Qué ustedes escucharon por los cuales iban a dejarlos libres? Primero, estaban en celda, los encerraron en celda. No hemos podido hablar entre todos de lo que pasó, pero en mi caso en específico sí, yo estuve en celda. En celda. ¿Y qué escuchaste o qué les dijeron por los cuales los iban a dejar salir? Bueno, después de casi 12 horas más de 12 horas en el cuartel, uh-huh. El oficial Soto nos explica que la fiscal que vio el caso uh-huh. no tenía interés en radicar porque entendía que no había delito uh-huh. y que lo que en sí la fiscal le había pedido era que nos entregaran un documento que es como si fuera una especie de protocolo uh-huh. de manifestaciones para que nos orientáramos sobre cómo debíamos manifestarnos. Yo vi unas imágenes en Facebook. Ustedes colocaron, o sea, por lo menos mostraron unos papeles. ¿Ese protocolo qué dice? Pues yo no he tenido la oportunidad de examinarlo. Nuestros abogados, desde la vez anterior que nos habían arrestado, uh-huh. Plantearon que no hay ningún protocolo que la policía pueda crear que vaya por encima del derecho a la libertad de expresión. Uh-huh. Y que ese tipo de documento no tiene peso en ley realmente, uh-huh. porque cada manifestación es distinta y se dan en circunstancias diferentes. Y no hay una guía, una normativa precisa de cómo va a ser un acto de desobediencia civil o de una manifestación. Claro. Así que desde la vez previa que nos arrestaron el 31 de agosto, ellos han intentado darle validez a ese protocolo, pero evidentemente ni siquiera los tribunales le dan la validez porque
La fiscal nos radicó porque sabía que no tenía nada que radicar, y en el caso previo, donde sí nos radicaron, se ha desestimado el caso ya en dos ocasiones. En 2 ocasiones. Tú hablaste de que por un lado dijeron que los fiscales no habían encontrado, para empezar, discúlpame, ¿es la misma fiscal la que ve, que tú sepas, el caso de todo el mundo o la que refiere en el caso de todo el mundo? Entiendo que sí, que fue una sola fiscal. Perfecto. Dijo que no había no se configuraba en delito para todo el mundo, o quiso, es que escuché que ustedes dijeron algo así como que había una excusa de que había una gente que eran adultos mayores y que no le iban a radicar por eso. Sí, lo que pasa es que en cada cuartel, como nos tenían divididos, dieron una explicación distinta. En el cuartel de donde estaba en Atorrey Oeste, le dijeron a los compañeros que la fiscal había sido condescendiente porque como muchos eran personas mayores, pues por eso ya no había querido radicar. En el caso del cuartel Manuela Pérez, donde yo estaba, el mismo oficial Soto plantea que realmente pues no se constituía una falta lo que habíamos hecho y que por eso pues no se podía radicar. ¿El nombre de la fiscal? No lo sé. Ok. Después, las siguientes compañeras también le dijeron algo bien vago, como que pues que no tenían interés en radicar el caso, pero a cada uno nos dieron, ¿verdad? Historias un poco diversas, historias distintas. En las anteriores ocasiones, te pregunto, ¿tú has sido detenida en una vez anterior que sí llegaste a ir hasta ante un juez o una jueza? Sí. En la manifestación del 31 de agosto. Del 31 de agosto, que esa fue ante la Junta de Control Fiscal. ¿Y sí. cuál fue la postura, si recuerdas, del juez o jueza que atendió el caso? El juez que vio el caso no hizo ninguna manifestación sobre el porqué de su decisión. Okay. Simplemente dijo no al lugar. No causa. Pero no entró, no causa, pero no entró en una argumentación sobre el caso, aunque nuestros abogados plantearon como parte de la defensa que si algún falta habíamos cometido era más bien vinculada a una multa de tránsito y que no era necesario ni los arrestos ni la erradicación de cargos criminales porque la falta no era proporcional al castigo de arrestarnos, etcétera. Y tenemos la información de que la fiscal que estuvo presente en ese caso esa vez, cuando la administración de tribunales le pidió que justificara su posición de no ir en alzada, ella expresó que la razón era porque los argumentos de la defensa eran los propios en derecho, si no me equivoco, eso fue lo que ella argumentó. Así que eso es lo que te puedo decir sobre el tema, que el juez no argumentó nada, pero dejándome llevar por los argumentos de nuestros abogados y la misma posición de la fiscal, evidentemente pues lo que procedía en ley no era arrestos ni erradicación de cargos, si acaso como mucho era una multa. Jocelyn, nosotros vimos las personas que participan con ustedes o que han participado con ustedes, hay diversidad, obviamente. En las del 31 de agosto no necesariamente estaban las mismas personas que están ahora, de hecho vimos un poco más ahora y más diversidad en términos de las edades, etcétera. Ustedes han estado consecuentemente manifestando que el problema, además de la Junta de Control Fiscal, que es el gobierno de facto de Puerto Rico, y eso lo digo yo, no estoy diciendo que ustedes lo dicen, también plantean todas las crisis que se dan alrededor, más allá del problema de la deuda, todo lo que ha ocasionado la respuesta o no respuesta del gobierno de Puerto Rico. Parece ser que las protestas van a continuar. ¿Es una posibilidad o tú lo puedes ver? Sería la pregunta. ¿Tú puedes ver que ha habido en efecto una movilización mayor a participar de las protestas de esa gente que no viste necesariamente de acuerdo o cerca de la protesta, pero que últimamente es más numerosa, sobre todo más diversa y en diferentes sectores del país?
definitivamente coincido en tu planteamiento y coincido también que la Junta de Control Fiscal es el gobierno de facto de este país. Pero para añadir a lo que tú planteas, y lo hemos visto con la crisis de Fiona. Durante todas estas semanas que han habido montones de comunidades sin luz, se han organizado desde maestras en escuelas privadas que no pueden darle sus clases a los niños de educación especial, a alcaldes que han movilizado a la comunidad para protestarle a Luma, y así por el estilo hemos ido viendo distintos tipos de protestas, porque incluso cuando vemos a un alcalde que decide que va a crear su propia brigada y que se va a desvincular de Luma y va a empezar por su cuenta a reparar el servicio eléctrico, eso es un tipo de protesta, es una manera de expresar la indignación. Y esta gente que tradicionalmente no se manifiesta, no se expresa, no protesta, que un municipio, un alcalde, una comunidad decidan vamos a bloquear una calle, como ha pasado en distintos municipios. Lo que pasa es que no tenemos un registro perfecto de cuántas han sido, claro, ni de cuánta gente ha ido, pero todos los días en diferentes partes del país tú ves esta respuesta de la gente de indignación, de coraje, de querer expresar y que el gobierno sepa que hay inconformidad, que no nos queremos resignar al país que nos quieren imponer. Así que sí, yo coincido contigo en que hay una mayor movilización de la gente en la calle. No es de la manera tradicional, no es la gran marcha que todo el mundo sueña, como la de Vieques o la de Ricky Renuncia, pero son pequeñas manifestaciones de inconformidad que se dan alrededor de toda la isla. Agradezco mucho que hayas estado disponible para compartir tu experiencia de ayer, y nuestros internautas están comentando mucho, y parte de lo que comentan es precisamente, es un derecho constitucional el de la protesta, y no está definitivamente limitado por ningún protocolo. Así que agradezco tu exposición y seguimos. Muchas gracias. Bueno, escucharon a Jocelyn, es una persona que ha estado siempre a través del movimiento que se forma, y tengo que decir que es un movimiento que se forma visible de protesta desde la imposición de la Junta de Control Fiscal a Puerto Rico. Yo estaba leyendo los comentarios de ustedes y quiero empezar quizás por este último que establece Jocelyn, que es la preocupación mayor, que están recibiendo protocolos de cómo se protesta. Si nosotros hemos sido críticos aquí de cómo personas de ideología, podemos decir de derecha, que participan de los partidos políticos tradicionales en Puerto Rico, que quieren venir a establecer, o los moralistas tanto que pueden tener cualquier ideología, que quieren venir a establecer cómo se protesta, yo creo que eso le cabe a esos críticos y le cabe a la Policía de Puerto Rico, pero a la Policía de Puerto Rico, al Departamento de Justicia, con mayor hincapié en que la ley y la Constitución de Puerto Rico no da un protocolo de cómo se protesta. El derecho a la protesta es ese, exclusivamente. La gente tiene derecho a protestar. Que hay protesta, que como bien establece la defensa del caso del 31 de agosto, pueden suponer una violación a la ley de tránsito. Los que protestan, los manifestantes, saben hasta dónde llegan y hasta dónde quieren llegar en su derecho a la protesta. Eso es legítimo en un país democrático. Porque es que hay que insistirle a los críticos que se supone que esto es una democracia, que tiene una constitución desde 1952 que establece que el derecho a la protesta es un derecho constitucional. Y en este momento también tengo que decir que a las 11:35 nos apoyan la cooperativa de Vega Alta y la cooperativa de Juana Díaz. Si alguien sabe de sistema financiero puertorriqueño, son las cooperativas de Puerto Rico, y gracias a estas dos que siempre nos han apoyado. Precisamente de un derecho también a que el país esté informado, a que el país reciba lo que es correcto de lo que ocurre todos los días en el país, independientemente de lo atravesado de los fotutos y lo atravesado de los analistas y analistas que hablan exclusivamente desde los partidos políticos. El periodismo no lo hace de esa manera. Y nosotros ayer
trajimos precisamente la información que trajera tratando de contrarrestar o de desmentir un post en el muro de un compañero, un colega periodista, Roby Cortés, cuando trajo el comunicado de prensa de la Policía de Puerto Rico, donde alegaba que había 14 personas arrestadas y que se iba a consultar a un fiscal para acusarlos del delito 246 tipificado en el Código Penal de Puerto Rico, inciso A, que tiene que ver con cuando usted le limita la capacidad al público de entrar a un edificio público, ya sea una escuela, y está bien claro señalado en el inciso A, las escuelas, qué tipo de escuelas son, instituciones de salud, etcétera. Y también colega periodista Silmarie Fleming cuestiona que a ellos no se les arrestó por la protesta, que a ellos se les arrestó por rebasar la valla. Y nosotros fuimos más profundos en el análisis porque es lo que hacemos acá desde Bonita Radio. Y le trajimos el inciso y discutimos claramente lo que la policía estaba alegando e iban a llevar ante un fiscal. Oiga, ese es el procedimiento. Usted arresta y va donde un fiscal y le dice al fiscal, fíjese, el fiscal hizo esto y a mí me parece que este es el delito que cometió. Y el fiscal decide si lo acusa o no. Nosotros trajimos la información porque nos llamó la atención que la colega dijera eso. Precisamente el análisis que hicimos ayer, la fiscalía, por voz de esa fiscal que no tenemos su nombre, nos da la razón, porque es que para eso estudiamos todos los días los casos, para anticiparle al país. Bueno, nuestro trabajo periodístico nos dice que si se profundiza, este es el delito, y ahí no están los elementos del delito. Esa es la manera en que se gestiona la justicia en Puerto Rico, porque se supone que esto es una democracia, que se supone que esto es un proyecto de país democrático que tiene un sistema republicano de gobierno y que existen las tres ramas y que en la rama ejecutiva está la policía y el Departamento de Justicia, y la rama judicial tiene que asumir la interpretación de eso que hace el Ejecutivo desde la policía y el Departamento de Justicia. Pues aquí ni siquiera llegó a donde el juez, porque la policía del comisionado Tony López insistía que era el artículo 246, que ellos tenían que ir a otro lado a protestar, porque así no se protesta y porque esos no son los espacios designados para protestar, como si fueran booths de protesta lo que hay ahora en las calles en Puerto Rico. Y el comisionado de la policía insiste en tener una policía que ni siquiera saben leer correctamente los delitos por los que le quieren imputar conductas a las personas que protestan. Y la fiscal dijo, no, hombre, no, aquí no está constituido nada de eso. Lléveselo y dele el librito de protocolo. Oriéntelo. ¿Oriéntelo de qué? Pues esa gente sabe leer y escribir. Conocen la Constitución. Tienen abogados y abogadas que las están precisamente llevando en el proceso. Ustedes quieren manifestarse, ahí están los observadores legales. Tenían observadores legales allí que estaban grabando, que grabaron todo. No es cuestión de que así no se protesta, es cuestión de que la gente asume su responsabilidad. Hay gente que llega hasta un poquito más allá, hay gente que corre cuando ve al guardia, hay gente que no corre y se le para de frente. Pues sí, la calle es pública, ustedes están compartiendo, esa calle es peatonal, esa calle le pusieron una valla, pero la gente puede entrar como peatones. Antes entraban vehículos de Fortaleza, vehículos de las monjitas. Yo quisiera saber qué hacen las monjitas para salir de allí. Yo me imagino que le quitan la valla. Y me parece que era importante que dialogáramos con una de las personas que estuvo allí. Fíjense qué interesante cómo los dividieron en 3 cuarteles. Esa teniente tiene que haber dicho, no, aquí no me los metas a todos, que 14 no caben. No tengo espacio para tanta gente. Recordemos que hay protocolos. Ahí sí que hay protocolos de cómo usted mantiene una persona detenida 12 horas.
para que después un fiscal diga que no hay causa para creer que cometió un delito. Porque no están tipificados los elementos del delito. Así es. Y el hecho de que estén pernoctando en Fortaleza todavía más interesante. Alguien tiene miedo. Alguien le tiene miedo a la protesta de la gente. Hoy hay una convocatoria allí aparentemente en la calle Resistencia. También hay una convocatoria de las mujeres de la colectiva. Precisamente por todo lo que está ocurriendo, que el gobierno de Puerto Rico disolvió incluso el organismo que se creó cuando la emergencia de violencia de género. Claro, ahora están respondiendo a la Joan Rodríguez Bebe de la vida, a los funcionarios de los diferentes elementos de la política partidista que resuelven todo a Dios rogando y con el mazo dando. Porque hay que invisibilizar la violencia de género. Aunque el policía, aunque sea uno de los agresores, policía de Puerto Rico. Alianzas, todas esas organizaciones, dice la doctora Nieves. A mí me parece que es importante también algo que dijo Kenia Rosado. Gracias por tu apoyo y gracias por estar siempre con Bonita. Todo lo que tienen que escribir para hacer las querellas, nadie los quiere coger. Eso es nuestro, el pueblo, dice Yadi Carrasquillo. Eso es de nuestro pueblo. Me parece también importante lo que llamó la atención Jocelyn, de que el planteamiento de ellos y el discurso, cómo ellos se han dirigido en su estrategia discursiva y su estrategia de protesta, es precisamente que está pasando demasiado en el país y que aquí todo el mundo tiene una manera de acercarse a la denuncia. Y yo creo que eso es súper legítimo. Es importante que la gente lo entienda, que lo empiece a ver. Usted no se mueve, nadie está criticando que usted no se mueva. Todo el mundo tiene la posibilidad, desde su esfuerzo y desde su espacio más personal, igualmente político, protestar como quiera. Hay quien sale y organiza todos los jueves a las 8 de la noche un cacerolazo. Eso es denuncia. Hay muchísimas maneras de protestar y la gente tiene, para eso tiene la creatividad. Y este país es súper creativo. Y le ha llegado esa creatividad al punto de la protesta. Ahí está. Saludos desde Colorado, Iones Rodríguez. El abuso se va a acabar. Saludos. ¿Será lo próximo que además de dividirlos los desaparezcan? Ay, María Cruz, por favor. Nosotros hemos vivido instancias, definitivamente. Instancias de la violencia del Estado. Y ahí están todos los momentos históricos, incluido el Cerro Maravilla. Esperemos que no se estén organizando para nada de eso. Hoy hay una caminata nocturna y quiero destacar la actividad o la convocatoria que también está haciendo Pedro Cardona Roy. La convocatoria para esa alianza de país, que es una actividad allí en la calle Resistencia, pero hay una caminata nocturna también por la comunidad contra la violencia de género en la calle, el número 51 de la calle Robles en Río Piedras. Y esto es hoy a las 6:30 de la tarde. La colectiva feminista Invita, que de hecho es una de las que están tratando de presionar y sacar de allí del área de de Río Piedras, porque se quedaron, o sea, habilitaron un espacio que está vacío, destartalado hace muchos años y ahora las quieren sacar de allí, ¿no? Si es que les digo, esto no es fácil. Rescataron un espacio y ahora las quieren sacar. Yo quería, antes de irme, también decir que el asunto de las lluvias dejó un puente destruido en el área de Yabucoa. Y esto ocurre en el barrio Jácanas, dejando a 400 familias sin acceso a su residencia o atrapados en sus residencias en la carretera 920. Kilómetro 7.9 fue esta parte que colapsó, esta parte del puente. Pero lo más que me llama la atención es que a la entrevista de Carlos Tolentino, el colega periodista, al alcalde Rafael Zurrillo, dice exactamente: esta es una vía principal, aunque no es una vía con tanto movimiento de equipo pesado, pero es una ruta por la que pasan camiones con agua, camiones de basura, camiones con asfalto. Es un puente que hasta anoche
Si tú me dabas una lista de los puentes que tenía Yabucoa, yo marcaba ese como uno de los puentes que mejor estaba. Y mira ahora cómo colapsó completamente. Y llamó la atención de que ese puente de 40 años de construcción, solamente hace varios meses lo intervino el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Mínimamente, y no volvieron. Esta es el secretariado y la agencia que dirige la ingeniera Elín Vélez Vega, que se jacta de hacer photo opportunities con el gobernador diciendo que está haciendo y haciendo y haciendo. Esta es la misma funcionaria que hace un año, exactamente año y medio, en febrero del 2021, le cedió a una corporación privada a $149,000 un parque en el condado. Y al día de hoy el Departamento de Justicia ni ha hecho nada con el subsecretario y con Elín Vélez Vega, que admitió haberle dado todo el poder al subsecretario para que terminara esa transacción, a pesar de que ese parque estaba inmatriculado a nombre del municipio de San Juan. Esta es la misma funcionaria. Y la misma funcionaria que se pasa riéndose y dando, porque ella es lo más claro, le da entrevistas a los medios tradicionales, no le da entrevistas a los medios independientes que hacemos las preguntas que tenemos que hacer. Y este alcalde dice que la inacción del Departamento de Transportación y Obras Públicas es lo que hoy mantiene a esas 400 familias fuera de. Porque no completan los trabajos, miren, el parcho y vámonos. Y el proyecto de la Autoridad de Carreteras y el proyecto del Departamento de Transportación y Obras Públicas está privatizado, porque lo que han hecho es dar un montón de contratos a los amigos del alma. 5 años después del huracán María, todavía tengo problemas con caminos y puentes que no se han podido reparar porque no se han obligado los fondos. Estarán esperando al 2024, que es el año electoral. Esto fue por la cantidad de lluvia que cayó con el huracán Fiona, y ahora lo que está cayendo, pero yo había indicado que todos los puentes de Yabucoa se vieron afectados en María. Pero las agencias del Ejecutivo del 32%, mire, nada. Por eso es que el presidente Biden le impuso una sindicatura a la rehabilitación del sistema de energía. Y ahí estamos. Ahí estamos hoy. Por eso es que la secretaria Granholm estuvo 1 hora con el gobernador, con todos sus componentes, porque tenía más de 7 ayudantes allí, y estuvo mucho más tiempo con psicólogos de la montaña que trabajan con niños y niñas de comunidades pobres, con una persona, una médica que tiene un proyecto de medicina allí en la montaña, y con el proyecto Los Líderes Comunitarios de Casa Pueblo, escuchando cómo es que ellos lo hacen y cómo es que le ha afectado este asunto de la red eléctrica. Por eso es que esa sindicatura se tuvo que poner, porque las palabras de la propia Granholm es que tanto Biden como ella, cuando le dijo te tienes que encargar del asunto, el problema en Puerto Rico es de ejecución, no es de chavitos, los chavitos están ahí. Le vamos a solicitar, dice el alcalde, a la ingeniera, que si hay alguna alternativa de ubicar un puente temporero o algo que podamos ubicar allí, se haga, porque la verdad es que va a provocar una situación bien crítica, porque los accesos y alternativas que tienen estas familias todas son inseguras. Yo creo que está claro lo que está pasando, y ahí están los alcaldes para decirlo. Son las 11:50 de la mañana, yo los voy a dejar. Recuerden que hoy a las 5 de la tarde tenemos hoy el punto Eres Tú, que ya estoy casi completando el calendario que vamos a colocar en todas las redes para que ustedes sepan a quienes les toca en Noticias con Café la mañana del próximo lunes 31 de octubre, que va a empezar nuestras vacaciones y va a estar, todos nuestros programas van a tener a un invitado en esta jornada de contenido solidario. ¿Y con quién nos estamos solidarizando desde Bonita Radio? Con los periodistas que tienen proyectos, que están como nosotros sacrificando
su bienestar desde alguna manera, porque todavía no llegamos a ser sustentables nuestros proyectos, que estamos provocando una discusión y una conversación con nuestro país desde nuestros proyectos periodísticos y con organizaciones sin fines de lucro que también mantienen una importancia en este momento de seguir haciendo país, porque ponlo en la nevera, hay país, lo que no hay es gobierno. Vamos a seguir a las 5 con los macharranes para el caldero. Esa es la amenaza de que las dos brujas, Maristela Gross, mis 2 centavos, y esta que les habla, Carmen Enit Acevedo, hoy le vamos a dar duro en Hoy el Punto Eres Tú a los macharranes y a todo el que se meta, porque siempre hay alguien más que necesitamos cogerle punto. Nos fuimos, nos vemos esta tarde a las 5 en Hoy el Punto Eres Tú. Buen provecho. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa de Juana Díaz, somos parte de ti, y Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21, o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.